Queremos hola, saber ¿cómo qué están todos? opinas Bien. de lo que ha dicho el ministro de Energía y Minas. Bueno, lo que he visto que salió, que él dice que me acusa de lo que es Punta Catalina. Mira, yo les voy a decir lo siguiente. Punta Catalina ahora mismo es la principal generadora de electricidad de la República Dominicana, está supliendo el 30% de toda la electricidad del sistema eléctrico nacional interconectado, está generando alrededor de 40 millones de dólares de ingresos para la CDE, está generando beneficios cercanos a los 20 millones de dólares al mes. Y obviamente que eso es un reflejo de que la planta está bien construida, que cumplió con los estándares y que en consecuencia lo que ellos tienen es que ponerla a operar continuamente. Yo hace unas par de semanas reté al señor Antonio Almonte que demostrara con papeles lo que él decía de que se le había pagado al consorcio por encima de lo que establece el contrato de PC en 800 millones de dólares y dejó el claro. Él quedó claramente demostrado de que él le estaba diciendo mentiras y le digo esto porque antes de que fuera ministro yo le aceptaba esos errores porque quizás no tenía la información, pero siendo ministro y yo sabiendo que al tercer día de que él estaba ahí se le entregó un informe por parte de la Dirección de Finanzas, el Departamento Financiero de la CDE, donde se establecía claramente todo lo que se había pagado, pues ahí quedó demostrado que estaban mintiendo cuando él señala que se había pagado 800 millones de dólares por encima. Lo reté públicamente y ahí está. No aceptó el reto, no presentó ninguna de las pruebas. En este caso es lo mismo, ya no se le puede creer a ninguno de los dos, ni a Canario ni a él. Canario ha demostrado claramente que lo que tiene un claro objetivo, que es ayudar a vender por precio de vaca muerta a Punta Catalina. Mira, él despidió a los dos principales técnicos de esa central. Despidió a Manuel Pérez, que le puede dar clases a él. Él es una persona que se jacta en decir que tiene 48 años en el sector eléctrico, en manejo de plantas. Él puede tener 48 años de graduado, pero manejando plantas y mucho menos como Punta Catalina, no tiene su vida, no había manejado una planta como Punta Catalina. Manuel Pérez, un segundito, Manuel Pérez, así como también Jesús Henao, que uno era el de operaciones, superintendente de operaciones, y el otro superintendente de mantenimiento, hay que quitarse el sombrero delante de ellos. Ellos son dos técnicos de muy alto nivel y ellos fueron sustituidos por personas que no les dan por los tobillos y mucho menos le da por los tobillos el señor Serafín Canario. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo a ellos, en primer lugar, que los recontraten para evitar dañar esas plantas, que no se pongan por adelante ahora y decir, no, que eso está mal. No. Esa planta fue evaluada por la empresa Maquel, que vino y hizo la evaluación de desempeño de las dos unidades. Y las dos unidades arrojaron valores de desempeño muy por encima de lo que contractualmente se había establecido, lo cual contradijo inmediatamente lo mismo que había dicho el señor Canario, que la planta tenía 20 megavatios menos, y lo que se demostró es que cada unidad tiene 10 megavatios más. Entonces, cuando uno ve este tipo de información que me la dan a mí los extranjeros, entonces yo puedo estar tranquilo. Además, hay que señalar que nosotros teníamos el apoyo de Stanley Consultant. Nosotros no hacíamos absolutamente nada. Fíjate que ellos no han dicho nada porque no se quieren meter en rojo con los norteamericanos. Ellos no han dicho absolutamente nada de Stanley Consultant. Nosotros, ni Rubén Jiménez Vichara, ni Jaime Ariste Cuder, hacía absolutamente nada si no tenía la luz verde de Stanley Consultant. Stanley Consultant es el ingeniero de la empresa, es quien define si la empresa, si las unidades cumplen o no cumplen con las especificaciones técnicas. De tal manera que yo te puedo asegurar categóricamente que tanto Canario como el señor Almonte, ambos están mintiendo, porque fíjate lo siguiente, ellos lo que quieren es volver otra vez a poner este tema sobre la mesa, porque el tollo que hizo el gobierno y que hicieron los funcionarios del gobierno con el tema de la reforma tributaria ha hecho que sea un ataque tan violento a la sociedad en contra de eso, que ahora quieren poner nuevamente al patito feo que es Punta Catalina. Y yo le voy a decir al pueblo dominicano lo siguiente: no se dejen engañar. Punta Catalina está supliendo electricidad. Tenemos electricidad de una forma estable por Punta Catalina.
tenemos electricidad a precios competitivos por Punta Catalina. Defiendan Punta Catalina. La quieren vender a precios de vaca muerta. Jaime, y hay un grupo de personas vinculadas con este algo, Jaime, que ya está interesada en comprar Punta Catalina a precio de vaca muerta. Y por eso los mensajes de que tiene problemas, de que no cumple con esto, que no cumple con aquello. Pero yo tengo todos los informes escritos de aceptación de organismos como la empresa Maquel, así como también de Stanley Consultant, que también verificó que todo se cumplió. Don Jaime, el señor Canario estuvo aquí hace un ratito y entonces cuando hablábamos sobre la salida de esos dos técnicos a lo que usted hace referencia, él dijo que ellos fueron sacados porque ellos avalaron el recibimiento o la recepción de las plantas, aun cuando se sabía que todavía no estaban en condiciones para ser recibidas. Y hace referencia el señor Canario a que el 31 de julio la CDEE y Punta Catalina, la administración de Punta Catalina de entonces, firmaron un acuerdo con el consorcio constructor para asumir o traspasar a la CDE la responsabilidad de más de 2,000 ítems pendientes que habían, y ellos se quedaron, el consorcio, solamente con la responsabilidad de 200 asuntos que estaban pendientes en materia de técnica de los que se cubren dentro de la garantía. Quisiera saber qué hay de cierto en eso. Eso es algo que o ellos no saben leer o realmente vuelven otra vez a tergiversar. Mira, ¿qué es eso? En realidad, cuando nosotros recibimos la planta, hay todo un conjunto de lo que se llama pequeños elementos que se deben completar en un plazo determinado, que se coloca en una lista que se llama punch list. Sí. Ahí hay temas que puede ser, por ejemplo, cambiarle la tapa a tal registro, pintar tal área de la planta, limpiar tal cosa, y hay todo un conjunto de elementos que así se identifica. Cuando se hizo la recepción de la planta, estaba esa lista, y a partir de la recepción, tanto de la unidad número 1 como de la unidad número 2, fueron realizando las actividades para completar esa lista, y algo que eran miles se fue reduciendo prácticamente a cero. ¿Qué sucede? Cuando llega la etapa ya correspondiente a lo que es el COVID, ahí entonces nosotros tuvimos que cambiar lo que fue la forma de operación de la planta. Nosotros creamos un campamento para evitar el contagio y minimizamos la entrada de los subcontratistas, porque nos dimos cuenta que por la presencia de subcontratistas, que eran los que estaban trabajando con ese punch list, se podía generar una situación que de hecho nos afectó, de que se contagiaran operadores. Ante esa situación dijimos lo siguiente: mira, nosotros tenemos que reducir la cantidad de personas que vienen acá a la planta. Ahora, si le decimos al consorcio, mira, no vengas ahora, eso pudiera generar una ampliación de los plazos, y el costo para completar eso, que es la lista de punch list, ese costo aumentaría. Entonces lo que dijimos fue, mira, ¿cuánto hay de dinero en lo que corresponde a ese punch list? Hay alrededor de 3.5, 3.6 millones de dólares. Nosotros cuantificamos cuáles actividades no eran significativas, pero que tenían recursos que podíamos reclamarle al consorcio, y entonces decimos lo siguiente: nos quedamos con esas actividades, pero nos quedamos con el monto de recursos para hacer esa actividad, y la vamos a hacer nosotros. Y nosotros, el consorcio, 2.9 millones de dólares. Oigan bien, 2.9 millones de dólares. Lo dijo eso, Canario, que nosotros nos quedamos con 2.9 millones de dólares que debió haber recibido en forma de pago el consorcio. No lo dijo. ¿Eh? No especificó esa parte. No lo dijo, ¿verdad que no? Porque le gusta decir mentiras o medias verdades. Nosotros nos quedamos con las actividades y nos quedamos con los recursos para financiar esas actividades. De tal manera que hay 2.9 millones de dólares que yo espero que estén ahí, que no lo quieran usar para otra cosa, que se deben utilizar para completar esos que son elementos faltantes muy pequeños, y nosotros en CDE nos quedamos con 2.9 millones de dólares que debió de haber recibido el consorcio. De tal manera que le ahorramos a la CDE
por quitarle esa obligación al consorcio, le quitamos los $2 millones y como obviamente son costos menores que el monto que le estamos quitando, hay un ahorro para la corporación. Entonces no eran asuntos pendientes en su vida, o aprendan a leer un documento o digan la verdad. Jaime, esos asuntos que se quedaron y no entienden realmente los elementos y los acuerdos que se llegó con ese consorcio para lograr tener hoy por hoy la planta más moderna de electricidad de la República Dominicana. Y vuelvo y le digo al pueblo dominicano, el objetivo de este equipo que está ahí, que es Canario y Almonte, es destruir valor de la central termoeléctrica Punta Catalina, con el objetivo de venderla a precio de vaca muerta. Y Antonio Almonte tiene experiencia en ese tipo de práctica, en tomar acciones en contra del patrimonio de la CDEE, porque tiene en su historial, y él lo sabe muy bien, tiene en historial defender intereses en contra de la CDE. Oigan bien, Antonio Almonte tiene en su historial intereses, o defender intereses en contra de la CDE. Entonces, dado ese historial, obviamente que él lo que quiere es destruir valor de la CDE y específicamente de la central termoeléctrica Punta Catalina. El pueblo dominicano tiene que impedírselo. Jaime, el pueblo dominicano tiene que impedirle eso a Antonio Almonte y a Canario. Gracias a Dios que el presidente le puso ahora una cabeza por encima, tanto Antonio Almonte sobre eso quería preguntarle, Jaime, sí. Sobre eso quería preguntarle, sí. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión del presidente Luis Abinader de designar más que al presidente del gabinete eléctrico, que es el señor Macarrulla, no por ponerlo al menos, sino porque como quiera es un funcionario que está en el palacio, a Celso Marrancini, que fue administrador de la CDE y que también fue presidente del Consejo de la CDE, que fue miembro de la comisión evaluadora, igual que usted, de la licitación de Punta Catalina, como director ejecutivo del gabinete eléctrico? ¿Qué usted opina sobre eso? Que le acaban de quitar, decapitaron a el señor Antonio Almonte como cabeza del sector eléctrico y han colocado como cabeza del sector eléctrico a el señor Celso Marrancini, que yo lo veo muy bien. ¿Por qué? Porque en manos del señor Almonte y en manos de Canario, lo único que iba a suceder era una destrucción de valor de Punta Catalina. Celso Marrancini, usted puede estar en contra, a favor de todo lo que él plantea. Es un hombre honesto, trabajador, valiente, responsable. Eso es lo que yo conozco de Celso Marrancini y te puedo asegurar que evitará que ese tipo de acciones se sigan cometiendo, perjudicando a la central termoeléctrica Punta Catalina. Vuelvo y repito al pueblo dominicano, ojos bien abiertos de las acciones del señor Almonte. Óiganme bien, ojos bien abiertos de las acciones del señor Almonte. Ya en su historial ha defendido intereses en contra de la CDE y él sabe a lo que me refiero. Y el próximo sábado, en la misma Z, en consulta económica, se lo voy a revelar al país. Que sepa bien Antonio Almonte, que no se le va a dar lo que es su objetivo de vender a precio de vaca muerta la central termoeléctrica Punta Catalina. Gracias, Jaime Aristi Escudero. Nos vamos a una pausa. Gracias.